Una y 25 minutos de la tarde, estamos de vuelta en Torrevieja Radio para esta sección habitual cada 2 jueves llamada Más Zapatilla con Q-Experience, y en este jueves 22 de mayo recibimos a Pedro Quesada. Pedro, buenos días. Buenos días, Rafa. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema muy interesante y que todo el mundo asume en algún momento de su vida, como es el inicio a la práctica deportiva. Una cuestión que parece nimia, ¿no? Que es baladí, pero que es muy importante cómo la afrontamos, porque de hecho puede conllevar a que cumplamos nuestros objetivos, por ejemplo, o que suframos una lesión. Claro, en el mismo sentido, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas. Bueno, pues consejos, directrices, cosas a tener en cuenta. Soy una persona, vamos a poner que somos personas de mediana edad, Pedro, y vamos a... No sé, llega el verano, nos gusta sentirnos bien, queremos empezar a hacer deporte, nos queremos apuntar a algún deporte tipo de raqueta, por ejemplo, ¿por qué no? Y queremos estar en buen estado de forma. ¿Cómo debemos empezar? ¿Cómo debemos encarar esa preparación? Sí, mira, te cuento. Bueno, ahora mismo nos encontramos ya finalizando el mes de mayo. Es momento y es muy habitual que muchas personas pues decidan iniciarse en el mundo de la actividad física o incluso volver a comenzar después de un periodo de inactividad. Y bueno, pues como siempre comentamos, ahora pues hay un error muy común, ¿no? En este caso, que se suele utilizar, que por ejemplo con el tema del running, ¿no? Es decir, vamos a partir de ahí para que la gente pueda ponerla en contexto y que puedan entenderlo más fácil. En muchas ocasiones, pues venga, quiero reactivar, quiero volver a hacer actividad física, pues empiezo por correr, para ponerme en forma. Y entonces aquí vienen los problemas. Es decir, después de un periodo de inactividad, decido ponerme a correr. Pues vale, es cuando empezamos a tener problemas porque nuestro cuerpo no está preparado para la práctica y a partir de ahí pues empiezan las lesiones. Nosotros lo que siempre comentamos es, primero vamos a ponernos en forma, vamos a preparar nuestras articulaciones para la práctica, vamos a preparar a nuestro cuerpo para la práctica y luego a partir de ahí ya desarrollamos la actividad que quiera, en este caso por ejemplo el running, ¿no? Si hablamos de otros deportes, como puede ser el deporte de raqueta, existe pues la misma tesitura, ¿no? O sea, es decir, ¿te gustan los deportes de raqueta? Pues fenomenal, vamos a por ello. Pero primero nosotros te vamos a dar una serie de consejos y sobre todo vamos a trabajar contigo para poder ponerte en forma y sobre todo hacer una puesta a punto previa a la práctica. Uh-huh. Lo primero es que nosotros marcamos es, siempre le damos la primera directriz a la persona es, oye, vamos a comenzar a ponernos en forma, perfecto, pues mira, vamos a marcar primero objetivos claros y realistas, es decir, no es necesario correr una maratón el primer mes, no es necesario jugar 5 partidos de tenis, pádel, el deporte que sea durante la primera semana, sino vamos a empezar a disfrutar y vamos a empezar poco a poco. Nos marcamos, pues oye, empezar la práctica de manera progresiva, de menos intensidad a más intensidad, de menos horas a más horas de práctica y a partir de ahí pues ya avanzaremos. Por otro lado, escuchar el cuerpo es fundamental. Muchas veces confundimos lo que es el esfuerzo con el dolor. El esfuerzo es necesario y es innegociable para poder llegar a ponernos en forma, pero otra cosa es el dolor. Cuando el cuerpo nos duele algo, al final no deja de ser una señal de alerta que nos está diciendo que algo no funciona bien y que a partir de ahí pues tenemos que mantener nuestro foco en esa alerta y escucharlo. Por otro lado también, pues la constancia siempre va a ser el mejor aliado. Es decir, aquí no se trata de arrancar muy fuerte, con la actividad que hagas, arrancar con muchísimo tiempo, muchísimas horas de práctica y luego, he caído en esa desmotivación y a partir de ahí freno. Sino, oye, vamos a crear un planning semanal, vamos a crear un planning mensual y vamos a ir poquito a poco pues trabajando sobre ello. Cuidar la alimentación, que ya lo hemos mencionado anteriormente, también es clave y luego sobre todo pues disfrutar del proceso. ¿Vale? En esta puesta en forma, pues poder disfrutarlo y a partir de ahí, pues ya llegará el momento en el que estemos bien. Uh-huh. ¿Con qué frecuencia deberíamos empezar a entrenar en estos primeros pasitos, ¿no?, que damos hacia prepararnos o bien para correr o bien para la práctica deportiva general, vamos a decir? Sí, a ver, la Organización Mundial de la Salud en este caso recomienda 150 minutos de actividad física moderada. Que bueno, lo que viene nosotros, la recomendación que vamos a dar siempre va a ser pues entre 2-3 días a la semanita, ¿vale? 2-3 horas a la semana, donde priorizaremos
pues el entrenamiento de fuerza, trabajos de movilidad, trabajos a nivel de que vayamos ganando rangos articulares, trabajar sobre eslabones débiles que pueda tener la persona y luego también pues mantener un estilo de vida activo. Si vengo de una actividad pues o de un estado totalmente sedentario, pues oye, vamos a tener nuestro día a día un poquito más activo, que también favorecerá en esa puesta en forma. Bueno, has comentado ahora el tema de la motivación, que claro, yo llevo escuchando algún tiempo que lo de la motivación es un poco, bueno, es mejor tener disciplina, ¿no? O tener un plan estructurado y cumplirlo, más que motivación, porque la motivación fluctúa, ¿no? Hay días que llueve y no te apetece ir, o hay días que, mira, pues he comido hoy, yo qué sé, lo que sea, que no me he sentado o no me suele sentar bien, hoy es día de a lo mejor no ir a entrenar. Sí. Nada, te entiendo perfectamente. O sea, nos encontramos muchas personas que se encuentran en esa situación. Es decir, cuando me encuentro motivado, disparo mis niveles de actividad física y cuando me encuentro desmotivado, pues cualquier excusa es buena para no realizarla. Ahí en este caso, pues lo mismo, abogamos siempre a la disciplina, abogamos a la constancia, que siempre me va a dar mejores resultados a largo plazo. O sea, es decir, tener adherencia a la actividad física, integrarla dentro de tu día a día y que al final sea una parte más de tu rutina diaria, semanal y mensual, al final te hará llegar más lejos que si solo actúas por mera motivación. Y cuando empezamos a hacer deporte, como estamos hablando ahora, Pedro, ¿qué es lo que debe guiar ese comenzar? La motivación, que estamos diciendo que fluctúa y que, bueno, puede aparecer o no aparecer, o yo qué sé, un reto personal, un objetivo, que debe primar aquí para comenzar a dar esos pasos hacia hacer deporte. A ver, esto ya estamos hablando pues de motivaciones más intrínsecas de la persona. O sea, es decir, aquí nos vamos a encontrar de todo. Hay quien busca realizar una prueba como una superación personal, hay quien busca pues volver a reactivar su deporte favorito porque lleva tiempo sin poder practicarlo. Hay gente que realmente viene a la actividad física por salud como tal y gente pues que quiere integrarlo dentro de su día a día. Entonces, dentro de eso hay un marco muy abierto, pero sí, principalmente, y algo que a mí personalmente también me gusta, es cuando vienen personas al centro y nos marcan un objetivo, sobre todo cuando nos lo marcan al medio y largo plazo y no para la semana siguiente. Claro, y nos marcan, que también es habitual, entiendo, ¿no? También es habitual. Nos marcan un objetivo al medio y largo plazo que va a suponer para ellos un reto personal, ya sea superar, pues, típico una media maratón o una carrerita de 5 o 10 kilómetros, que va a ser su primera vez. Entonces, también para mí es gratificante ayudar a estas personas a que consigan ese objetivo personal que se han marcado. También recogéis personas que quieren mejorar su condición física en el sentido de recuperarse de una lesión o volver a hacer ese deporte que hacían previamente antes de lesionarse. Sí, esto, bueno, lo hablamos la última vez que vine por aquí con Raúl, con el fisio, y sí, es decir, cuando hay una lesión, ya sea pues rodilla, hombro, ya sea una lesión en la espalda, pues al final también hay un componente psicológico fuerte, ¿no? Porque la persona al final la estás aislando o al menos estás realizando una parada en su actividad física, y si es una persona deportista, pues le va a afectar negativamente este parón. Entonces, pues también cuando vienen a nosotros, vienen con mogollón de dudas, ¿no? Oye, mira, me encuentro con esta lesión, me encuentro en este momento, voy a volver a realizar mi deporte. Nosotros, pues, primero realizamos una primera valoración, vemos en qué estadio se encuentra la lesión, a partir de ahí solemos hablar con la persona y en la gran mayoría de personas vuelven a su deporte más tarde o más temprano, pero vuelven a realizar su actividad y al final a poder disfrutar del deporte que tanto les gusta. Previo a empezar a entrenar de nuevo, diría que es necesario una revisión médica, bueno, vosotros sí que hacéis, ¿no? Una primera toma de contacto, pero a lo mejor una revisión médica sería recomendable. Sí, a ver, aquí va a depender mucho del tipo de lesión que sea, ¿no? Pero yo no hablo solamente de una lesión física, sino a lo mejor una persona que venga con diabetes o cosas así, no sé, que puedan, no sé, una dolencia cardíaca, por ejemplo, no sé, vale. Un montón de cosas. Vale, independientemente si, bueno, son dos cositas bastante diferentes, pero bueno, independientemente si viene con una diabetes, ¿no? O una insuficiencia cardíaca,
Primero, vamos a ver un poco en qué momento se encuentra. Siempre solemos pedir esos informes, ¿no? Donde tiene el alta del médico para poder realizar actividad física, y a partir de ahí nosotros nos ponemos en marcha. Tampoco nos vamos a exponer a llevar a una persona a unos umbrales que para nosotros no son seguros si no conocemos el alcance de esa lesión o en qué momento se encuentran en cuanto a sus niveles de salud. Supongo que también para estas personas los ejercicios son muy básicos, sencillos, que exigen poco, pero que aún así le van a ayudar a progresar. Claro, sí, para estas personas lo mismo. Al final es adaptar el entrenamiento a la persona, como hemos dicho en innumerables ocasiones. Entonces vamos a ver un poquito cómo llegan. A partir de ahí vamos a ir retándolos poquito a poco, aplicándoles a dosis de entrenamiento diaria, ir progresando en sus entrenamientos para que su condición física vaya mejorando. Entiendo también, Pedro, que cuando la gente inicia o se empieza a entrenar, os soléis encontrar con dolencias comunes, ¿no? Que suelen aparecer, ¿no? No sé, se me ocurren problemas de espalda, ¿no? De molestias en la espalda, ese tipo de cosas que cuando vuelves a empezar a hacer deporte, cuando la gente empieza a hacer deporte se va encontrando, ¿no? Que suelen ser habituales. Vale. No sé si la espalda es uno de ellos, los tobillos, sí, articulaciones, las típicas agujetas, por decir algo, sí, ¿no? También. Vale, te entiendo por dónde puedes ir. Lo que es el tema de las dolencias físicas, una vez que inicio el entrenamiento, bueno, esto es una alerta. O sea, es decir, si me duele la espalda cuando estoy en mis primeras sesiones de entrenamiento, en este caso como me comentabas, pues bueno, habría que ver de dónde viene. Ahí ya lo que nos está indicando, en este caso a nosotros como entrenadores, es, oye, está pasando algo. Entonces ahí lo que solemos hacer es parar y ver un poquito más allá de dónde puede venir el dolor o qué tipo de ejercicios es el que genera esas tensiones, ya sea a nivel muscular o en estructuras pasivas, para poder adaptar el entrenamiento a la persona y que pueda seguir entrenando sin ese dolor. El tema de las agujetas, pues es típico que después de un periodo de inactividad me pongo a entrenar, empiezo a tener esas micro roturas fibrilares y es lo más normal del mundo que, bueno, pues las personas una vez que retomen el ejercicio, en cuanto empiezo a meter esos estímulos, pues suframos de agujetas, que no pasa nada, se pasan, se disfrutan y seguimos. Los mitos de las agujetas, dinos cómo se quitan. Bueno, aquí las agujetas cada vez hemos tenido diferentes versiones. Aparecen, ¿no? Aparece de vez en cuando, aparece un remedio para las agujetas. Sí, en su momento, bueno, cuando yo estuve en la universidad era cristalización del músculo. El ácido láctico. Bueno, mucho antes, y luego era acumulación de ácido láctico, bueno, millones de cosas. A día de hoy sabemos, gracias a la ciencia, de que las agujetas no son más que micro roturas fibrilares, que al final por nuestras fibras musculares, que tienen una dirección, entre ellas que llevan cuando se contrae el músculo y cuando se relaja, pues pierden esa dirección mediante esas roturas en las fibras. Entonces, pues notamos esa rigidez a nivel muscular. ¿Cómo se pasan? Pues mira, hay diferentes mil métodos, pero bueno, el que vamos a aconsejar nosotros siempre, pues es poder seguir entrenando, bajando un poquito la intensidad, poder controlando, y a partir de ahí, pues dando un tiempo determinado para que esas fibras musculares vuelvan a recuperar esa dirección y vuelvan a contraerse y relajarse con normalidad. Luego también hay métodos, pues por ejemplo, la liberación miofascial con los foam rollers, por ejemplo, la bici cuando hace los famosos lavados de lactato, que también voy a recuperarme mejor de las agujetas. Bueno, hay mogollón de métodos también. Claro, en vuestro centro al final ofrecéis la opción del entrenador personal para una persona que inicia, que quiere empezar a hacer deporte. Siempre digo de nuevo, ¿no? Porque es como yo vengo de hacer deporte en algún momento durante toda mi vida, que es como que voy a mí mismo, pero no, hay gente en este mundo, parece que no, pero hay gente así que no ha hecho deporte nunca jamás, ¿no? Y que empieza y quiere empezar a hacer deporte. ¿Aconsejarías un entrenador personal, un trato personalizado, o son personas que pueden hacer ejercicios o entrenamientos más genéricos? Claro. A ver, lo primero es que independientemente de la edad, nunca es tarde para iniciarte en la actividad física. Yo sabemos que la actividad física pues conlleva mogollón de beneficios tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Por lo tanto, siempre lo vamos a recomendar. Para esas personas que nunca han realizado actividad física, lo que yo recomiendo es que se inicien de la mano de un profesional, porque va a ser la forma más segura y más efectiva para ellos. Primero, para poder ir avanzando, evitando pues esas posibles lesiones que pueden surgir si yo de manera autónoma pues decido ponerme a entrenar. Y luego, por otro lado, también pues que una persona especializada en la materia
pues pueda eso, poder conocerte, pueda poder guiarte en tu entrenamiento, pueda acompañarte y evidentemente cuando esa persona ya ha recorrido cierto tiempo y ya conoce lo que es el entrenamiento, conoce metodología de entrenamiento y empieza a ser un poquito más autónomo, pues ya incluso puede ir solo. O sea, si al final nuestro objetivo es enseñar a las personas a entrenar. Uh-huh. Y en el caso, Pedro, de una persona claro, ejercicios para, o cómo debe afrontar una persona de distintas edades y distintas dolencias que llega de maneras muy distintas al centro los entrenamientos. Es decir, entendemos que son ejercicios de baja carga, nunca una exigencia muy grande, pero bueno, supongo que también pues depende un poquito del caso de cada persona, ¿no? No es lo mismo que llegue yo con 40 palos que una persona de 75, por ejemplo. Sí, a ver, esto ya no es problema para nosotros. O sea, llevamos ya muchos años trabajando con muchas personas y entendemos pues al final que cada persona viene en una condición totalmente diferente. O sea, personas que nos acuden a nosotros donde van a darle continuidad a su entrenamiento o personas que directamente están paradas o es la primera vez que se inicia en el mundo de la actividad física. Nosotros para todos, al final, lo que hacemos es en sus primeras sesiones, independientemente de si entrenan en entrenamiento personal o entrenan en grupo, lo que hacemos es, oye, las apartamos, tratamos de trabajar con eso, lo que es la parte pues más personal, donde esas primeras sesiones vamos a tratar de poder conocerlo, de poder valorar cómo son sus movimientos, de poder entender cuál es su experiencia con el entrenamiento, de poder entender cuáles son sus eslabones débiles y a partir de ahí vamos entrenando con ellos, los vamos integrando poco a poco con esas cargas bajitas que me comentabas, con diferentes tipos de ejercicios hasta que finalmente pues van progresando, los vamos soltando y ya pues van entrenando un poquito mejor. Uh-huh. Y en este caso de gente que comienza a entrenar y que se crea una adherencia al entrenamiento y a estar en este caso con vosotros, ¿hay algún caso que recuerde especialmente? Esas personas que vienen a lo mejor en una situación que es típico, ¿no? De que nunca ha hecho deporte jamás y que de repente quiere dar un cambio en su vida, llega al centro y desde entonces está enganchado y ha mejorado su condición física, es una persona nueva. Supongo que os habéis encontrado casos así. Bueno, tenemos muchísimos casos. Bueno, ahora mismo me viene a la cabeza muchísimos, pero por centrar un poco el foco, a ver, pues tenemos un caso típico, ¿no? de una persona, unos 40-45 años, con muchísimo sobrepeso, estamos hablando de unos 117 kilos, midiendo unos 70 aproximadamente, y bueno, pues viene después de haber probado infinidad de opciones de entrenamiento y de millones de cosas, pues viene comentándonos que lo que quiere, pues lo primero es sentirse mejor, ya ni siquiera bajar de peso, quiere sentirse mejor. Entonces, evidentemente viene asociado a una pérdida de peso. Nosotros nos ponemos con él, hablamos, sobre todo le comentamos la importancia de, sí, vamos a cuidar el entrenamiento, vamos a cuidar también la actividad física fuera del entrenamiento, lo que es el famoso NEAT, y luego también vamos a cuidar también nuestra alimentación y el descanso. Empezó con el nutricionista, empezamos a entrenar con él, al principio evidentemente entrenamientos muy sencillitos, donde sobre todo él se pudiera sentir cómodo para que posteriormente el entrenamiento tuviera adherencia en él, porque si nosotros el primer día llegamos y venga, va, palizón, lo matamos, pues era bastante probable que el siguiente día no viniera. Claro. Por lo tanto, para favorecer esa adherencia a la actividad física, adaptamos siempre el entrenamiento, lo mantenemos dentro de un umbral donde va a generar adaptaciones positivas y a partir de ahí, entre eso, cuidar su alimentación, cuidar su descanso y seguir manteniendo un estilo de vida activo fuera del propio centro, empieza a perder peso, empieza a mejorar su recomposición corporal, ya no está en esos 100 kilos largos, sino ya empieza a estar en 90, ya empieza a estar en 80, actualmente pesa unos 75 kilos y bueno, su composición corporal no tiene nada que ver y a nivel físico pues él es otra persona porque disfruta de su día a día, disfruta de sus hijos, tiene mogollón de energía. Es una pasada, entonces está súper contento y ahora mismo era una persona que cuando venía, como te comentaba, había probado muchísimas cosas e incluso tenía muchas dudas sobre si el entrenamiento al final le iba a ayudar a obtener lo que él pensaba y hoy el entrenamiento no es negociable, o sea, es innegociable dentro de su vida porque es algo que está totalmente integrado. Oye, pues, ole. Pues Pedro, no sé si quieres comentar alguna cosa más, algo que quieras comentar antes de despedirla. No, simplemente eso, animar a la gente que ahora comienza o retoma la actividad física previa al verano, que tengan la conciencia de, sobre todo, prepararse para ponerse en forma
y nada, y optar por sobre todo pues esa sobrecarga progresiva, como hemos hablado, marcar objetivos claros, escuchar al cuerpo, cuidar la alimentación antes que echarnos a la calle, empezar a correr o a hacer cualquier tipo de actividad de manera vigorosa y que en 2 días pues hayamos caído en una lesión y lo que era una puesta en forma se convierta en un retroceso. Pues Pedro, recuérdanos antes de despedir de dónde estáis, nuestra Q-Experience. Estamos en Calle del Huerto, número 9, y bueno, ahí esperamos a todo el mundo a poder conocernos. Perfecto, pues Pedro Quesada de Q-Experience, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rafa.